Enseñanza apostólica. Los hijos de Dios viven en el Espíritu. Vamos a leer una escritura muy importante para nuestra vida espiritual. Romanos capítulo 8. La escritura dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Dios utiliza esta escritura para explicar acerca de la revelación del nuevo nacimiento, porque se comienza diciendo ahora, y ahora significa ahora, no antes. O sea, Dios revela una consecuencia de la obra que hizo Jesús ahora, para que la sepas y la vivas espiritualmente. La escritura dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí Dios habla claramente de que sus hijos, primeramente, no hay ninguna condenación para ellos, porque están en Cristo Jesús. Es decir, han nacido de nuevo, han sido perdonados todos sus pecados, han sido justificados, han sido hechos justos. Por lo tanto, al nacer de nuevo, no andan conforme a la carne. Cuando vivían como terrenales, vivían y andaban conforme a la carne, pero al arrepentirse de sus pecados, ahora en Cristo Jesús, viven y andan conforme al Espíritu. La escritura dice en Juan, vamos a leer esa escritura, Juan capítulo 3, verso 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora, aquí Dios habla de que las personas que nacen del Espíritu son espíritu. Son espíritu, tienen la misma naturaleza espiritual que el Espíritu Santo. Y en el libro de Romanos, capítulo 8,
La Escritura dice que los hijos de Dios andan conforme al Espíritu, porque al nacer de nuevo pueden ver el reino de Dios y pueden entrar en el reino de Dios donde vive Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo, quien al nacer de nuevo, ese nuevo hijo o hija de Dios, Dios lo educa, lo cría conforme a la educación espiritual que Dios le da por medio de Jesucristo, de Dios Padre y del Espíritu Santo, por medio de Dios. Por eso Dios revela que desde que nacen de nuevo, sus hijos viven y andan conforme al Espíritu. Leamos esta escritura que dice en Romanos 8, verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, el Espíritu Santo nos revela a nosotros de que somos hijos de Dios. Esa es una verdad que nos da cuando nacemos de nuevo. No nos dice que andamos en la carne. Lo que nos dice es la verdad. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Y el verso 17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8:14. Ahora, Dios nos revela una verdad de que somos hijos de Dios. Y cuando Dios revela esa verdad, Dios nos está guiando a que vivamos su voluntad. En ese proceso de guiarnos, de educarnos, de enseñarnos conforme al Espíritu, en Romanos 8:14, Dios revela también lo siguiente, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, ¿cómo conocemos cuáles son los hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. No los que son guiados por la carne, sino los que son guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, aquí en la Escritura habla de la palabra todos. Cuando dice todos, eso revela que son todos sus hijos. No 5, no 20, no 50, sino todos los hijos que Dios tiene son guiados por el Espíritu de Dios para revelar que ellos son sus hijos, porque ellos aprenden la enseñanza que los hace vivir como Dios vive, para que sean reconocidos como hijos de Dios. Por eso el Espíritu, en el verso 16, Romanos 8:16, dice la Escritura, por eso el Espíritu mismo da testimonio, revelación a nuestro espíritu, a nosotros, de que somos hijos de Dios. Él revela la verdad, Él revela nuestra identidad para que seamos reconocidos como hijos de Dios. Porque cuando el Espíritu nos hace andar y vivir conforme y guiados al Espíritu, vamos a hacer las cosas que Él hace. Por eso Jesús en Juan 14:12 dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús no dijo que sus hijos iban a hacer cosas contrarias a las que Él hacía, a las que Él hablaba, a las que Él enseñaba y a las que Él no hacía, ni hablaba, ni enseñaba, porque viven conforme a su enseñanza. Ahora, Romanos 8, verso 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios aquí revela que para Él lo único válido es lo que Él hace.
Él habla de un ahora, por medio de alguien escogido, por medio del Espíritu, que tiene un propósito, manifestar que sobre los hijos se manifieste la vida de Dios, los que están en Cristo Jesús. A la Escritura dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:9, la Escritura dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Esto es muy importante. Aquí Dios manifiesta claramente las dos clases de vida, los dos frutos que manifiestan la identidad tanto de los que viven en la carne como de los que viven en el Espíritu, los hijos de Dios. El apóstol Dios lo usa para escribir diciendo que los hijos de Dios no viven según la carne, sino que viven según el Espíritu, según su crianza, su educación, su enseñanza, su doctrina. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Significa que la única forma de vivir espiritualmente es viviendo según el Espíritu, conforme al Espíritu, guiado por el Espíritu, única y exclusivamente por Dios. Romanos 8:12 dice algo más importante. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Con esta escritura Dios revela lo que sucede en el nuevo nacimiento. Vamos a ver esa escritura. La escritura dice así, verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne. ¿Por qué? Porque nacimos de nuevo. ¿Cómo vivimos? Sino por el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Jesús dijo que Él rogaría al Padre por otro consolador y que no nos dejaría huérfanos. Significa que al venir el Espíritu Santo, Él actúa con paternidad sobre nosotros para guiarnos, educarnos y formarnos. Ahora, en el verso 12 la Escritura dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Por qué? Porque nacimos de nuevo. Antes estábamos en carne, pero ahora estamos en Cristo Jesús viviendo en el Espíritu. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí dice algo importante. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Vivir conforme a la carne tiene un efecto, una consecuencia, un resultado. Moriréis. ¿Quiénes mueren? Las personas que pecan. La Escritura dice, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Ahora, en Cristo Jesús, Dios nos ha dado vida eterna. Porque nacimos de nuevo al arrepentirnos de nuestros pecados, creer en Jesucristo y recibir la vida eterna. Jesús dijo, al que cree en mí, tiene vida eterna. Ahora, en Romanos 8:13 dice algo más. Dice la Escritura, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Las obras de la carne mueren por el Espíritu una sola vez. ¿Cuándo? Cuando se nace de nuevo. ¿Qué pasa con la carne? ¿Por qué Dios habla de la carne? Cuando Dios usa ese lenguaje, ese término, ese concepto, Dios está hablando de el sistema carnal,
Dios llama carne al hombre. Dios dijo, no contenderá más mi espíritu con el hombre, porque él es carne. Su cuerpo es de carne, y Dios lo llamó así, carne. En cambio, Dios es espíritu. Cuando Dios lo llamó carne y no lo llamó espíritu, estaba revelando el carácter enemigo del hombre, porque estaba bajo el pecado, la influencia del diablo y la influencia y consecuencia de la muerte. Al decirle carne, significa que estaba en una dimensión en la que él era su pensamiento, su palabra, sus obras, sus acciones en contra de Dios, porque vivía una vida contraria a Dios. Por eso Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? Porque ya no estaba en el lugar donde Dios le dijo que obedeciera para que estuviera. Y cuando Adán le responde, Dios supo que Adán se había hecho por su decisión y su deseo y su obra contrario a Dios, enemigo de Dios, porque estaba contra su voluntad. Entonces, la carne muere por el Espíritu. La Escritura dice, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Viviréis con la nueva vida. Aquí Dios habla del nuevo nacimiento. Las obras de la carne mueren cuando se manifiesta el Espíritu que revela la vida de Dios, la vida eterna, que consiste en conocer al Padre y al Hijo, a Dios y a Jesucristo, para vivir espiritualmente con la vida eterna que Él da. Ahora, aquí en el verso Romanos 8, verso 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso la Escritura dice en el libro de 1 Corintios 15, 50, lo siguiente, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ahora, ¿quién hereda el reino de Dios? Solamente los hijos de Dios. 1 Corintios 15, 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Los que heredan el reino de Dios solamente son los hijos de Dios. ¿Cómo viven esos hijos de Dios? Conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque es la única manera en que saben vivir. Volvemos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 11. Verso 12, así dice la Escritura. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque la carne no hizo sacrificio por el pecado. El que hizo el sacrificio por el pecado para producir perdón, justificación y salvación fue Jesús. Deuda significa respuesta. Aquí dice la Escritura, porque así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Deudor significa respuesta de algo valioso que se te dio. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Quiénes mueren? Las personas que pecan, porque la paga del pecado es muerte. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo se hacen morir las obras de la carne? Por la revelación que Dios da. Jesús dijo a sus discípulos, si no toman su cruz y vienen en pos de mí, ¿qué estaba diciendo Jesús? Que tenían que crucificar al viejo hombre, a la carne. Al crucificarlo, el viejo hombre moriría, como lo describe Romanos capítulo 8.
diciendo, porque, verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, Dios hizo que el viejo hombre fuese crucificado, la carne, para que ya no andáramos influenciados, nuestro espíritu que nace de nuevo, bajo la influencia de la carne, de sus designios, de sus deseos y de sus obras. Colosenses. Vamos a buscar la escritura en Colosenses. Colosenses, capítulo 2, verso 11. En él, en Cristo Jesús, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz las obras de la carne desaparecen. En la cruz el viejo hombre fue muerto, fue crucificado. Lo describe Dios en su lenguaje así. Colosenses 2:11. En él, en Cristo Jesús, al nacer de nuevo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Eso revela la muerte de la carne, del viejo hombre y de las obras de la carne, sepultado con él en el bautismo, con el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados, sin la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Y así fue crucificado el viejo hombre. Lo que hace énfasis otra vez el apóstol cuando escribe Colosenses 3:5. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Verso 10. Y revestido del nuevo. Verso 9. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, el cual fue crucificado, y revestido del nuevo, que nació de nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Volvemos a Romanos capítulo 8. Así que las obras de la carne mueren, el viejo hombre muere, para que se dé lugar a la nueva obra de Dios, el nuevo hombre, el hombre de Dios, el cual Dios hace crear y nacer de nuevo. Así que hermanos, Romanos 8:12, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora, al hacer morir las obras de la carne, naces de nuevo, porque puedes ver el reino de Dios y puedes entrar en el reino de Dios. Por eso Dios empieza a guiarte por el Espíritu.
para revelarte que eres hijo de Dios, que no andas conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces Dios te dice lo siguiente: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio, revelación a nuestro espíritu nuevo, que ha nacido de nuevo, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecéis juntamente con Él. Padecer significa crecer, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora vamos al libro de Hebreos capítulo 2, para que ya no estemos otra vez en temor. El temor separa, aleja, y como obra de la carne, que es la última obra de la carne, Dios quita el temor de la siguiente manera. La Escritura dice, Hebreos 2, (2:14), la Escritura dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre al nacer de nuevo, Él también participó de lo mismo. Jesús fue el primogénito, y fue el primogénito de entre los muertos, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces Dios quita el temor que te vincula psicológicamente a un sistema que ya no existe. El luto, ya no hay luto. Dios dijo, cambiaré el luto por gloria. Vamos a ver en Isaías lo que él decía, lo que Dios revelaba acerca de esto. Isaías capítulo 61. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a consolar a todos los enlutados, porque Jesús es el consolador, que oró para que viniera otro consolador, el Espíritu Santo, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Así que finalmente la última obra de la carne, que era el temor, Dios lo quitó y libró a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Quitando pues el temor, da Dios confianza, fe, da creer, gozo y paz en el creer, a fin de que los que nacen de nuevo sepan todo lo que Dios les da. Por eso Dios dijo en Romanos 8:1, ahora pues,
Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque Dios los hizo libres. Jesús dijo, y conoceréis la verdad de lo que pasó, y la verdad, la realidad nueva que quita el temor, los hará libres. Por eso en Gálatas 5, la escritura, veamos esa escritura, Gálatas capítulo 5, hay una revelación muy importante acerca de esta realidad nueva que Dios dio para quitar el temor que sujeta psicológicamente a una realidad que no existe, a la realidad de la carne. Gálatas capítulo 5, la escritura dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ahora no hay condenación, no hay esclavitud. La condenación era la esclavitud. La libertad es el resultado de la gracia de Dios para salvarte. Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por lo tanto, después que Dios quita ese temor psicológico, cuando lo quita, entonces puedes vivir de manera natural la vida espiritual que tienes y manifestar la naturaleza divina, porque vives conforme al Espíritu. Siempre, cada hora, cada minuto, cada segundo, constantemente. Por eso cuando Dios te habla, tú oyes. Por eso cuando Dios hace que leas las Escrituras, las entiendes. Por eso Dios se manifiesta sobre ti. Por eso Dios te enseña. Por eso Dios produce milagros, sanidades, prodigios. Por eso puedes ver la presencia de Dios. Por eso puedes ver ángeles. Por eso Dios manifiesta su poder sobre ti y por medio de ti. Por eso Dios hace que hable su palabra. Porque ya no anda conforme a las personas de la tierra viven, ahora anda conforme al Espíritu. Jesús dijo acerca de la función del Espíritu para darte vida. Jesús dijo que el Espíritu Santo te enseñaría todas las cosas necesarias para vivir conforme al Espíritu, criado por Él, disciplinado por Él, según el Espíritu, por la guía del Espíritu, según la instrucción del Espíritu, porque el Espíritu Santo te educa, porque al nacer de nuevo, Dios tiene que enseñarte todo. Por eso dijo Jesús, que Él te enseñará todas las cosas. De tal manera que hay una profecía que dice, porque ciertamente el Espíritu dice claramente que en los postreros días, el Espíritu te enseña todas las cosas. El Espíritu, la Escritura dice que eres lleno del Espíritu. La Escritura dice que el Espíritu Santo te da revelación. La Escritura dice que el Espíritu Santo te hace crecer para que vivas como hijo de Dios, única y exclusivamente como hijo de Dios y como hija de Dios, porque vives conforme al Espíritu. Al nacer de nuevo, Él te va a enseñar todo lo que Él sabe, para que tú vivas como Él quiere que tú vivas. Por eso, cuando Jesús como hijo de Dios, cuando el Espíritu Santo vino sobre Él, Jesús comenzó a manifestarse de manera diferente. Jesús ya no se manifestaba como
carpintero. Ahora Jesús decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora Jesús comenzó a hacer señales. Entonces Jesús comenzó a actuar y a hablar diferente, comenzó a hacer prodigio, comenzó a resucitar. Entonces Jesús, cuando el Espíritu Santo vino, Dios dijo, este es mi Hijo amado. Dios no dijo que era un carpintero entonces, Dios no dijo que era judío, Dios no dijo que era terrenal. Dios dijo, este es mi Hijo amado, que tenía la naturaleza de Dios. Desde entonces Jesús comenzó a cambiar su lenguaje, comenzó a hablar una enseñanza, comenzó a hablar una doctrina, comenzó a profetizar, comenzó a hablar como Dios habla, comenzó a hacer las obras que Dios hace, comenzó a tener un trato con Dios diferente. Jesús decía, las obras que yo hago. Él explicaba diciendo, el Hijo hace lo que ve hacer al Padre. Jesús decía, las obras de mi Padre dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Jesús decía, mi palabra no es mía, porque el Padre me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Jesús decía lo que veía junto al Padre. Jesús dijo, desde ahora veréis ángeles que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces Jesús comenzó a enseñar doctrina y dar enseñanzas conforme Dios le guiaba, lo criaba y le enseñaba a hablar. Jesús comenzó entonces a manifestarse como el Hijo de Dios. Jesús comenzó a echar fuera demonios, a traer libertad. Comenzó a sanar personas. Jesús comenzó a hacer discípulos. Jesús comenzó a hacer que las personas que se arrepentían de sus pecados y que habían nacido de nuevo fuesen convertidos en discípulos y hechos conforme a la imagen de Dios, que fuesen criados de una manera diferente, conforme al Espíritu. Jesús de tal manera fue llamado entonces maestro y tenía muchos discípulos y comenzó a manifestar la finanza del reino de los cielos, porque Jesús dijo, arrepentíos, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ha venido, arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús manifestó el reino de los cielos y manifestó la economía del reino de los cielos. Jesús se manifestó como el Hijo del bendito, como el bendito que espiritualmente enseñó a sus hijos y los convirtió en benditos, a los cuales cuando estaban 5,000 con necesidad, Él tomó el pan y bendijo y manifestó la bendición eternamente y comieron todos y se saciaron. Cuando los alguaciles venían a capturarlo porque tenía enemigos a causa de la forma espiritual que como hablaba y como vivía, los alguaciles se devuelven y los que los enviaron a capturar a Jesús injustamente le preguntan, ¿por qué no lo habéis traído? Y los alguaciles dicen, nunca jamás ningún hombre ha hablado como este hombre, porque Jesús hablaba no como terrenal, no andaba según la carne. Jesús andaba en el Espíritu, vivía en el Espíritu, hablaba en el Espíritu, enseñaba en el Espíritu, ministraba en el Espíritu, predicaba en el Espíritu, de la misma manera que quiere que nosotros andemos. Por eso revela que desde que naces de nuevo, tú andas en el Espíritu, conforme al Espíritu, porque tienes naturaleza divina y de manera natural debes manifestarte así. Es la única forma en que te puedes manifestar para vivir tu vida espiritual en Cristo Jesús, viviendo conforme al Espíritu. Dios explicó que el viejo hombre fue crucificado
para por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, pero que el temor proveniente de una enseñanza y doctrina procedente de la obra del diablo que Jesús deshizo, ese temor que fue traído al presente, produce psicológicamente que creas que andas conforme a la carne, siendo que Dios, por medio de Jesucristo, deshizo las obras del diablo, libertó del temor, libertó del luto, trajo libertad, rompió el yugo de esclavitud y lo destruyó, y te ha dado vida eterna en Cristo Jesús, vida y vida en abundancia, para que vivas conforme al Espíritu, porque eres hijo de Dios y vives espiritualmente como Jesús vive. Jesús dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Caso contrario, lo que le sucede a las obras de la carne, que por el Espíritu Dios manda que las hagas morir. Cuando naciste de nuevo, las obras de la carne que estaban en ti manifestadas murieron, porque te arrepentiste de tus pecados. Y las obras de la carne y el viejo hombre murió, fue crucificado, para que tú nacieras de nuevo al creer en Jesús, porque te arrepentiste de obras muertas que hacías estando muertos en pecado y delitos. Al nacer de nuevo, entonces, Dios te da una nueva vida conforme al Espíritu, en Cristo Jesús, en donde Él te revela que ahora, en el presente, no hay condenación para ti de ningún reino, porque aquel reino, el imperio de la muerte, fue destruido por Jesucristo, el Rey que Dios envió para buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús fue el que manifestó el reino de Dios, que destruyó el imperio de la muerte y que destruyó, que hizo morir las obras de la carne al predicar el Evangelio, al cual creíste, por medio del cual, según la enseñanza del Espíritu, haces morir las obras de la carne, para que ahora vivas conforme al Espíritu, para manifestar tu naturaleza divina, para que manifiestes la vida que Dios te da, para que disfrutes la herencia que Dios te da, para que hagas las obras que Dios te da para que hagas. Jesús, cuando naces de nuevo, de inmediato hace que Dios hace y el Espíritu Santo hacen que tú hagas las obras de Jesús, conforme a la imagen de Dios. Juan 14:12, allí la Escritura dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús no dijo que haría las obras de la carne, porque crees en Él. Y si crees en Él, es porque te arrepentiste de tus pecados. Y si te arrepentiste de tus pecados, ahora vives con una nueva vida, porque naciste de nuevo. Y al nacer de nuevo, vives conforme al Espíritu. Y Dios te da fe para que vivas y crezcas conforme a la voluntad de Dios y andes conforme al Espíritu. La Escritura dice, el justo por fe vivirá. La carne no tiene fe, porque la fe fue dada una vez a los santos. Los santos son los que se arrepintieron de sus pecados, los que hicieron morir las obras de la carne, al arrepentirse de sus pecados y creer en Jesús. Por lo tanto, reciben justificación de vida, se quita toda condenación, Dios los perdona y los hace nacer de nuevo, para que vivan conforme al Espíritu y disfruten todo lo que Dios les da. Ahora Dios quiere que tú aprendas la doctrina, aprendas la enseñanza y aprendas a vivir
la enseñanza de vida que Dios te da para que vivas conforme al Espíritu, para que sepas todo lo que Dios te ha concedido. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que enseñes y que según tu enseñanza conforme al Espíritu, te manifiestes y hables a tus hijos para que crezcan y entiendan tu verdad ahora en Cristo Jesús, para que sean criados y guiados conforme al Espíritu, como hijos tuyos, para que hagan tu voluntad, manifiesten tu reino, tu herencia, tu bendición, tu prosperidad. Te pido que les enseñes, que te manifiestes a ellos, que les hables, que les reveles quiénes son ahora en Cristo Jesús, para que vivan conforme al Espíritu, según la vida y la naturaleza espiritual que tú les has dado a todos tus hijos, para que experimenten la libertad, la bendición, la herencia, tu vida, tu salud, tus milagros y todas las cosas que tú les das. Te pido que los llenes, que los bendigas y que concedas sus peticiones, que los haga crecer conforme a tu imagen y que hagan las obras que tú hiciste y aún mayores. En el nombre de Jesús. Amén.